usted abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. No es el tema central, pero quiero comenzar hablando acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Él es Dios por sobre todas las cosas? Muchos niegan esta tremenda realidad. Pero Juan, capítulo número 1, permiso de abrir mi Biblia. Juan, capítulo número 1. Tiene como título esto, Cansado del camino, que no tiene precisamente que ver con la divinidad de Jesucristo, sino con la humanidad de Jesucristo. Pero permítame comenzar hablando de su divinidad. Dice en Juan capítulo 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1:1 comienza exactamente igual. En el principio creó Dios. Luego dice que todas las cosas, verso 3, fueron creadas por Él, hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí vemos la divinidad de este verbo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero que leamos también lo que dice Juan 1:27. Allí está el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Señor Jesús. Juan 1, verso número 27. Dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan el Bautista, dando testimonio de Jesús, dijo que era antes y después de él. Está hablando del principio y el fin, del alfa, del omega, del eterno. Está hablando acerca de la deidad de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo número 8, el mismo Señor Jesús, en el verso 58, Juan 8:58, dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y sabemos todos que Abraham había vivido como 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Se nos habla acerca de la omnisciencia, todo conocimiento de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 2, San Juan capítulo número 2, vamos a leer en el verso 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce tu corazón y el mío. Amén. También se nos habla de su omnipresencia, en el mismo Juan, pero en el capítulo 3. Leemos en el verso 13. Y Jesús mismo dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Subió, descendió y está. Y Él estaba hablando con Nicodemo en la ciudad de Jerusalén. Está hablando entonces de su omnipresencia como Cristo. Sabemos que es omnipotente. Bueno, leímos que nada de lo creado fue creado si Él no estuvo al medio. Colosenses capítulo 2, verso 9, la Biblia dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Habita cómo? Corporalmente. Amén. Cristo vino en carne. También podemos leer en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7, si lo ponen en pantalla, primera carta de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que leíamos recién en Juan 1:1, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hay un solo Dios. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios. No tenemos muchos dioses los cristianos, solo uno. Poné lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Amén. Pone allí lo que dice Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas,
de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Bendito por todos los siglos. Entonces, fuimos rápido por cuestiones de tiempo, pero yo quería hacer énfasis o dejar en claro esta tremenda verdad, que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Dios hecho hombre. Y ahora sí, vamos a ir a Juan capítulo 4 y vamos a leer el verso 6. Y aquí comienza el tema. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Noten ustedes, acabamos de hablar acerca de la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, lo tenemos a Jesús cansado del camino, sentado a un pozo como a las 12 al mediodía, ¿sí? Llegando a Samaria, porque dice la Biblia que cuando él escuchó que los fariseos habían oído decir que hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, aunque el que bautizaban eran los discípulos de Jesús, entonces él se fue de Judea hasta Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y él en ese largo camino, porque hay arriba de 100 kilómetros entre Judea y Galilea, llega a la mitad del camino, esto es Samaria, a una aldea llamada Sicar, que estaba allí junto al pozo de Jacob. Y allí junto al pozo de Jacob, Jesús se sienta a descansar. Mire, con todo lo que venimos diciendo y acabamos de decir, vemos ahora a este Jesús cansado del camino. Cuando yo no conocía a Cristo, cuando no había tenido un encuentro con Él, aunque sí tenía religión, conocía religión y practicaba religión, pero no había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo solía decir así, claro, para Él es fácil, porque Él es Dios, entonces es fácil enfrentarse a la enfermedad, es fácil enfrentarse a las situaciones difíciles de la vida, para Él es fácil poder vencer las tentaciones. Usted sabe que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros. La verdad que no sé si fue o no fue fácil para Él, lo que sí sé que Él no cayó en ningún pecado y ni fue vencido por ninguna tentación. Pero yo en mi ignorancia decía que para Él había sido fácil. Lo que yo ignoraba es que Filipenses capítulo 2, el verso 6 y 8, dice que siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó, se sacó el traje de Dios, se despojó a sí mismo y tomando la forma de siervo, hecho semejante a vos y a mí, a los hombres, hecho semejante a los hombres, dice aquí la Biblia, fue y terminó muriendo en una cruz. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Entonces yo en mi ignorancia decía, claro, para Él es fácil si es Dios. Sí, pero Él, Cristo es Dios, ese hijo dado que dice Isaías, pero nunca nos olvidemos que también fue un niño que nació y que vivió y padeció y sufrió lo que cada uno de nosotros vive, sufre y padece, y mucho más, porque la Biblia le llama a Él varón experimentado en quebrantos. Quiero decirte algo, y esto ya es una suposición mía. Pero quizás Dios, con la mentalidad de Dios, no puede entender al hombre con la mentalidad de hombre. Por eso dije, esto es una suposición mía. Pero cuando Dios se hace hombre, Él empieza a experimentar lo que vos y yo sufrimos, lo que vos y yo padecemos. Por lo tanto, Él te entiende en tu dolor. Él te entiende en tu cansancio, porque Él llegó cansado de un largo camino. La vida a veces se hace difícil. El camino suele ser, bueno, a veces con buenos paisajes, a veces con desiertos. Hay muchas escalas y en todas ellas a veces nos detenemos un tiempo. Pero yo quiero decirte que el camino es una cosa y el destino es otra. Nosotros tenemos un destino de gloria y aunque en este tu camino te encuentres cansado, estés pasando por dificultades, por adversidades, te quiero decir que el Señor Jesucristo te entiende y Él tiene una respuesta para que te fortalezcas en este tiempo y llegues a tu destino de gloria y de grandeza. Amén. Si vas a dar un aplauso al Señor, hacelo con ganas, hermano. Miren, a Jesús lo podemos ver cansado de dos maneras. Una, cansado físicamente, pero también lo vemos en algunas ocasiones cansado emocionalmente. ¿Qué está diciendo? Sí, Jesús también se cansó emocionalmente como hombre. Pero a pesar de su cansancio, Él nunca se detuvo. A pesar de su cansancio,
Él siempre siguió adelante y Él siempre hizo el bien. Por ahí la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, amén. Él nos ha dado un ejemplo, pero además nos dio la clave para seguir adelante. Y ya la vamos a ver en el transcurso de estos breves momentos. Trato de resumir, y la verdad que gracias a Dios puedo resumir. Tal vez por la manera o la carrera que estudié. Yo soy un técnico y ahí son todas las cosas medias que encajan y ya está. Entonces no hablo mucho, no tengo muchas palabras. Así que trate de agarrar las pocas que yo digo, amén. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús se cansó físicamente, como te cansas vos, como me canso yo. A veces no damos más, el trabajo, la enfermedad, ¿no? Cómo desgasta, cómo debilita el organismo, el cuerpo. La enfermedad agobia, cansa. ¿Quién le gusta estar enfermo? Nadie, porque cuando se nos toca el pellejo propio, el cuerpo, ahí valoramos lo que es la salud, ¿no? El mismo diablo lo dijo de Job, cuando andaba intentando hacerlo a Job maldecir a Dios, el diablo le dijo, y tocalo en su pellejo, en su cuero, y vas a ver si no te maldice en la cara. Job antes había pasado cosas espantosas, pero la última idea del diablo fue tocarlo en la carne, en su propia salud. Ahora, el cansancio físico, debido a la enfermedad, debido a los desvelos, debido a tantas cosas, se nos pasa durmiendo, ¿no es así? En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 31, ¿lo puedes poner en pantalla? Marcos 6, 31. Mire, aquí habla de un cansancio físico. Ellos estaban yendo y viniendo, estaban trabajando con grupos de crecimiento. Capítulo 6 de Juan habla de los grupos de crecimiento. Allí, eso lo inventó Jesús, los grupos de crecimiento, no nosotros, ¿sabe? O alguno otro en otro lado del mundo. Eso lo inventó Jesucristo. Usted después lea Juan capítulo 6 y usted va a ver que Jesús les ordenó que armen grupos pequeños y que los discípulos son los responsables de darle de comer a la gente que estaba en los grupos pequeños. Pero después de tanto y arduo trabajo, porque eso demanda trabajo, Jesús les dice, vengan ustedes a un lugar aparte, a un lugar desierto y descansen un poco. Necesitamos descansar. Físicamente necesitamos parar la pelota de vez en cuando. No podemos exigir la máquina al 100% todos los días, porque después el cuerpo nos pasa factura. Es necesario alimentarse bien, es necesario descansar correctamente, es necesario hacer gimnasia. Mire quién se los dice. Y en esto no tengo autoridad moral, pero voy a empezar un día de esto. Tengo cada vez más panza, hermano. Pero el Señor Jesús nos enseña que es importante. Él dice, vengan ustedes a un lugar desierto, es decir, donde no hay tanta gente, tanto trajín, y descansen un poco. Diga conmigo, un poco. Un poco. Porque algunos se pasan ya. Hace un rato el pastor dijo que había unos ahí cavando que no tenían callo en la mano. Pero algunos no ponen el lomo ni para dormir, ¿vio? Un poco. Es necesario trabajar, es necesario esforzarse, claro, eso lo sabemos todo y desde este lugar se nos predica permanentemente. Pero es necesario descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense el trajín, no paraban ni para comer. Eso es trabajo duro, eso es trabajo arduo. Y Jesús le dice, están cansados físicamente, es necesario que descansen. El cansancio físico se soluciona durmiendo. Amén. Pero hay otro cansancio, que es el cansancio emocional. Ese cansancio no se soluciona durmiendo porque te levantás cansado, te vas a dormir cansado y te levantás al día siguiente cansado y tal vez más cansado que al principio, porque cuando se cansan las emociones, cuando se nos cansa el alma, ay, que se hace difícil remontar el barrilete de nuevo. Y así hay mucha gente cansada en ese aspecto, en ese nivel. Ese cansancio que va más allá del físico, cuando estás cansado de que te menosprecien, de que no te reconozcan, cuando estás cansado de una situación en la familia donde querés ponerle solución o un punto final a algo, pero siempre el problema está allí y la herida siempre está supurando, donde estás cansado de renegar con un hijo que no te hace caso, que no te obedece, donde estás cansado, hijo, de tratar con un padre, perdonen la palabra, bruto, que te exaspera, donde estás cansado de tantas cosas, ese cansancio que hace que pierdas las fuerzas y que bajes las defensas, ese cansancio que aprovecha Satanás, mucho más que el físico, para entrar, robar, destruir, matar. De ese cansancio nos tenemos que cuidar todos, amén. Pero la verdad es que ese cansancio
también es una realidad y es una realidad en todos. Mire, hay algo importante que Jesús dice cuando estamos nosotros cansados del alma. Coloca ahí en pantalla Mateo 11, 28 al 30, vamos a leer. Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es una hermosa invitación. ¿Para quiénes? Para gente que está trabajada. ¿Cuánta gente trabajada hay? Quizás espiritualmente, y eso sí que agobia, porque te vendan la cabeza, las manos, los ojos de toda edad. Trabajados, cargados. ¿Y qué? Y yo os haré descansar. Verso 29, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahí está el consejo. Tenemos que aprender de él. Ahora, él se cansó físicamente y también se cansó emocionalmente. Vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, él nos dice que aprendamos para salir de ese cansancio. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué cosa? Hallaré descanso, ¿para dónde? Para vuestras almas. Hay una canción que antes de ser canción es palabra de Dios, la escribió el apóstol Pedro y dice, yo se la voy a cantar, pero está escrita literalmente así, o parecido a esto. Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Eso lo escribió el apóstol Pedro. Un hombre que había aprendido a descansar en Dios. Físicamente, no. Eso lo hacía en la cama, emocionalmente. Por eso usted lo tiene al apóstol Pedro, custodiado por 16 soldados. 2 lo tienen atado de su derecha y de su izquierda, durmiendo está el apóstol Pedro. Al día siguiente la sentencia de muerte era realidad para él. Pregunto yo, ¿cómo puede un hombre que tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza estar descansando en un calabozo? Había aprendido a descansar en Cristo. Algo que tenemos que aprender a hacer todos nosotros. Porque a veces la ansiedad nos come por dentro, hermano, y es ahí donde nosotros nos agobiamos, nos cansamos, nos fatigamos y nos da ganas de tirar todo por la borda. Cuando digo todo, todo. Hay gente que está tan cansada que no quiere vivir. Hay jóvenes que no quieren vivir. Bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Pero por otro lado dice más, los que esperamos en el Señor recibimos fuerzas nuevas, aleluya. Cuando no hay más, del cielo siempre hay fuerzas nuevas. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna, multiplica la fuerza de los cansados y con Cristo haremos proeza porque Él es el que nos fortalece, aleluya. Con Dios se puede, aunque no des más, aunque estés cansado, con Dios podés lograr cosas grandes. Hermanos queridos, ahí está el secreto, aprender de Él. Ahora vamos a ver cómo hacía Él para fortalecerse. Jesús también entonces entiende tu cansancio emocional. Yo te quiero dar algunos ejemplos. Algunos ejemplos breves, pero ejemplos del cansancio emocional de Dios. Yo quiero decirte que el Señor está cansado de nuestra religiosidad. Bueno, yo dije nuestra y me metí. Yo no sé. Pero Dios no quiere que usted sea un religioso recalcitrante, que tenga un espíritu fariseístico, que tenga un espíritu de juicio y de condenación. Dios quiere que usted tenga la religión verdadera, que es amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Ahora, coloca ahí el libro del profeta Isaías 1:14 y vamos a ver un cansancio de nuestro Señor. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El Señor estaba cansado de las actitudes religiosas, estaba cansado de las caretas, de los disfraces. Mire, yo les dije hace un rato,
Cuando yo no conocía del Señor, yo tenía religión y la practicaba. Pero había tanta hipocresía atrás de todo lo que lo rodeaba. Eran máscaras, eran caretas, pero qué hermoso es llegar a Cristo, porque Cristo nos hace libre, nos sacamos las máscaras, las caretas, no necesitamos trajes de apariencias, podemos mostrarnos tal cual somos. No tenemos más nada que ocultar ni esconder. Dejamos de ser como lo era aquel hombre del segundo libro de Reyes, capítulo 5, Naamán, que escondía su miseria y su lepra detrás de un traje. Ahora podemos mostrarnos y presentarnos cara descubierta delante del Señor por la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Hermanos queridos, el Señor entonces también se cansa emocionalmente de todas las actitudes hipócritas y religiosas. El libro de Isaías también, pero el verso 43, 24, nos habla de otro tipo de cansancio. ¿No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios? Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¡Oh, qué palabra fuerte! Cansamos a Dios, lo fatigamos. ¿De qué manera? Con tus pecados y los míos. Tus adulterios, tus fornicaciones, tus mentiras y también las mías. Tus actos de violencia, tus arranques y también los míos. Nuestros pecados y nuestras maldades cansan y fatigan al Señor. Él también se cansa de eso. Fuerte el versículo, ¿no? También el Señor se cansa de la falta de fe. Mateo 17, 17. Estas son palabras de Jesús. Respondió Jesús y dijo: oh, generación incrédula y perversa. Mire, la incredulidad va tomada de la mano con la perversidad, porque la credulidad nos lleva a la santidad. Respondió Jesús y dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Se lo imaginan a Jesús allí? Eso fue en una ocasión que había un muchacho endemoniado, el padre lo llevó, los discípulos no lo podían llevar, estaban discutiendo los discípulos con los fariseos. Jesús llega de la gloria, del monte de la transfiguración, se encuentra ahí abajo con un escándalo y todos van a verlo. Y esas palabras dice Jesús: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y estaba hablando de los discípulos. ¿Será que Jesús se cansa a veces de nosotros también? Y nos tiene que soportar y nos soporta. Un día le escuché al pastor Carlos diciendo, no sé de dónde, no sé ni cómo era el contexto, de cómo aguantaba no sé quién. Y el pastor dijo, y bueno, a mí me aguanta Dios porque no lo voy a aguantar yo a fulano. Y es verdad. Debemos soportarnos los unos a los otros. Amén. Así que vemos al Señor también cansado emocionalmente, pero acuérdense que Él dijo: vengan a mí, aprendan de mí, porque hay descanso en Él. Así que hay áreas donde Jesús se cansó físicamente, estaba limitado un cuerpo humano, y hicimos un rápido resumen, sin embargo era Dios, pero Él no funcionó como... Oiga, habría sido fácil para el Señor funcionar como Dios en la tierra. Él estando en el juicio dijo a que le cortó la cabeza a Malco, a la cabeza no, la oreja a Malco, ¿no? El criado, que era Pedro, ¿se acuerdan? Que sacó la espada y le dio que le dijo que la guarde, y dijo estas palabras: tranquilo, si yo quisiera, puedo pedir legiones de ángeles y pelear por mí. No lo hizo. El diablo le dice: che, muertos de hambre, sos hijos de Dios, no tenés que comer. Decirle a las piedras que se hagan pan. ¿Lo podría haber hecho o no? Decidió no hacerlo, porque Él decidió primero sacarse el traje de Dios y ser como vos y como yo, y servirte a vos y a mí. Amén. Podría haberlo hecho y no lo hizo. Aquí es exactamente lo mismo. Físicamente, emocionalmente, Él necesitaba, lo pongo esto entre comillas porque no sé otra palabra, pero necesitaba identificarse con nosotros. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hecho. Amén. Ahora, hermanos queridos, hay un área en donde Él no se cansó, y fue en su espíritu. Nunca Satanás pudo doblegar su espíritu. No lo vemos a Jesús cansado a nivel espiritual. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, porque el mismo Señor Jesús, estando en el Getsemaní, lo tenía a Jacobo, a Pedro y a Juan, y les pide que oren y que velen una hora, ¿no era? Algo así como una hora, ¿no? Para que no entren en tentación,
Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, dijo Jesús. Ahí hay otra clave, otro secreto. Para que nosotros podamos estar fuertes en los momentos de crisis y sacar fuerza de debilidad, es necesario que oremos y que velemos. Eso nos habla de estar despiertos y en comunión permanente con el Señor. Jesús dijo, en Juan, si mal no recuerdo, capítulo 15, sí, que nosotros apartados y separados de Él no podemos hacer nada. Por otro lado, Jesús también nos enseña que en Él todo lo podemos. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en Cristo, no en mi inteligencia, en mi fuerza, sino en Cristo que me fortalece. Así que tenemos al Señor dándonos una clave, velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne tiene cierta resistencia y el área de las emociones también. El umbral tuyo es diferente al mío y el mío es diferente al tuyo. Hay cosas que te pueden pasar a vos que no te afectan a lo mejor y cosas que me pueden pasar a mí, la misma, y a mí me afectan mucho más. Y al revés, ¿no es cierto? Tu cansancio y tu resistencia física es diferente a la mía. El problema es que lo físico y lo emocional tienen un límite en los seres humanos. Para algunos más, para otros menos, pero un límite tienen. Por eso cuando actuamos en nuestra fuerza, y por eso la Biblia dice, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu del Señor. Cuando actuamos con nuestra fuerza, llega la hora del cansancio y allí quedamos. Mire, cada uno de nosotros viene a ser como un teléfono celular. Todos tenemos o conocemos lo que es un teléfono celular. Usted tiene un teléfono celular. El teléfono celular tiene una batería. La batería son una sumatoria de pilas. A algunos se le acaban más rápido que a otros las pilas. Ahora, tiene una autonomía, pero necesitamos estar conectados de vez en cuando, por lo menos a Dios. Porque si nos apartamos por un tiempo largo, el celular se muere y usted deja de comunicarse, usted pierde comunicación. Por eso, cuidado, el celular tiene que estar siempre conectado a Dios. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Para no perder comunicación, ¿entiende? Ahora, hermanos queridos, de la misma manera, si usted y yo no estamos en sintonía, comunicados con Dios, en comunión con el Señor, vamos a perder las fuerzas. Por eso la Biblia nos enseña que debemos fortalecernos, ¿en quién? Y en el poder de su fuerza. Si alguien estaba fuerte a nivel espiritual, más allá de todo lo que padeció, física y emocionalmente, ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Porque no padeció, ustedes lo saben, no padeció solo físicamente, emocionalmente también. Pero Él estaba fuerte a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque cuando todos iban a dormir, el Señor se iba al Monte de los Olivos a orar, a estar en comunión con el Padre, a tener relación con el Señor. Entonces, a pesar del cansancio y a pesar de que la humanidad saltaba, Él seguía adelante, hasta el punto que puso su rostro como un pedernal, sabiendo que en Jerusalén le esperaba la cruz. Y lo hizo por amor, por vos y por mí. Pudo ir más allá de los límites porque espiritualmente estaba fuerte. Cuando alguien no conoce de Dios, a nivel espiritual está muerto. Tiene una vida biológica y una vida anímica o animal, pero le falta la vida de Dios. Entonces anda por la vida conforme a sus fuerzas, y cuando sus fuerzas se terminan, de la misma manera que se le acaba la pila al celular, ese celular, al menos que se conecte a la fuente que es Cristo. Amén. Pero los que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu vivificado, tenemos la responsabilidad de mantener fuerte nuestro ser espiritual conectado a la fuente de vida que es Cristo. ¿Cuántos de ustedes comieron hoy? La mayoría comió, gloria a Dios. Bueno, estuviste alimentando tu cuerpo. Estuviste metiéndole nutrientes a tu cuerpo. Y debes alimentarlo con buenos alimentos. Debes cuidar tu cuerpo. ¿Está correcto eso? Muy bien. Ayer fue sábado, ¿no? Ayer me bañé, me toca los sábados. Pero no solo me bañé. ¿Qué me parece el pelo? Está más negro, ¿no? Para colmo, 40 minutos, hermano, porque yo compro una que dura 10, que es de los hombres. 5 creo que dura. Y no conseguí, tuve que buscar de mujer, 40 minutos con eso en la cabeza.
Me afeité, me puse desodorante, me puse una linda pilcha. 40 minutos nada más que la tintura, imagínense el resto. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la carne? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos al espíritu? ¿Cuánto le dedicamos a nosotros, a esta carcasa que un día de esto va a ir a parar el polvo? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al verdadero ser que es el espíritu? De la misma manera hay que alimentar el alma también, ¿no? El alma hay que alimentarla con buenos libros, escuchando prédicas. Hay que alimentarla de una manera correcta, ¿no le parece? Algunos le meten cada cosa al alma. Pero no se olvide de alimentar el espíritu con oración, con ayuno, con lectura de las Sagradas Escrituras, con adoración, viniendo a la iglesia. Usted sabe que desarrolla fe cuando escucha la palabra del Señor. Y la fe es lo que te va a mantener de pie en los momentos de debilidad. Mire lo que dice la carta a los Hebreos. Voy terminando con esto ya. Capítulo número 11, que es el himno a la fe. Yo te voy a ir dictando los versículos. A ver, el verso 11. Hebreos 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué cosa? Fuerza. Aunque era una mujer de 90 años, aunque estaba debilitada en su cuerpo, sin embargo, ella, a causa de la fe, porque espiritualmente estaba bien, entonces ella recibe fuerza. En el verso 12 dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto. El apóstol Pablo, que creo yo escribió esta carta, no lo dice, pero creo yo, dice aquí que estaba ya casi muerto, sin embargo, ese recibió fuerza para que de él salgan como multitudes como las estrellas del mar. Vamos a leer otros ejemplos más que nos dice aquí Hebreos 11, de gente que en medio de su debilidad y cansancio se pudo sobreponer y salir adelante. Verso 29, habla del cruce del Mar Rojo. Verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe. Porque el espíritu de esos hombres, el espíritu de David, se fortalecía en el Señor. Usted tiene un ejemplo en David cuando llegó a la aldea llamada Siclag. Primer libro de Samuel, segundo Samuel, 30, ¿no? Bueno, primero 30 creo que. Dice la Biblia que llega David y sus hombres a Siclag. La aldea está incendiada. Su familia fue secuestrada. Imagínese usted el dolor. Que usted llegue ahora a su casa y lo que dejó se lo llevaron y le prendieron fuego. Y no solo eso, le llevaron la esposa, le llevaron los hijos. Como si fuera poco lo otro. Dice que le faltaron fuerzas de tanto llorar. Sus fuerzas se agotaron en lágrimas. Allí hay gente que ya está cansada de llorar. Mas la Biblia dice, en un determinado momento, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y a dónde vamos a recurrir? ¿A quién vas a ir? Si solo Él tiene palabras de amor y de vida eterna. ¿A dónde vas a ir a buscar si no es en Cristo la fuente de vida? El que nos enseñó y nos dio ejemplo. El que nos mostró cómo se puede vencer y recuperar las fuerzas cuando uno no da más. ¿Se lo imagina Jesús en el Getsemaní? Pero cuando uno está en comunión con Dios, Dios nos desampara. La Biblia dice que vienen unos ángeles para fortalecerle. Dios te va a enviar ángeles para darte fuerzas nuevas. Aleluya. Hermanos queridos, la Biblia dice que David se levantó y fue con un grupo de hombres, pero
cansados del camino, se quedaron a orillas de un torrente llamado torrente de Besor, mas David siguió adelante. ¿De dónde salían esas fuerzas? Cuando no das más. Como tal vez alguno de ustedes, perdónenme la vulgaridad de lo que voy a decir, llegó aquí arrastrando los pies. Llegó aquí como última opción. Yo quiero decirte que ese esfuerzo y ese sacrificio para llegar a este lugar, si hoy le abrís tu corazón a Jesús, Él te va a dar fuerza en medio de tu debilidad. Y vas a empezar a ver cosas extraordinarias. Y como estos hombres hicieron, taparon boca de leones, sacaron fuerza de debilidad, lo mismo podés hacer. Podés hacer proezas en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.